Hola, ¿cómo están? Estoy de regreso con ustedes para hablar de un tema nuevo. En esta ocasión vamos a hablar del cálculo del ISR al momento de vender un terreno. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, por favor, si no estás suscrito, y compartir este video si conoces a alguien al que le sirva esta información. Primeramente vamos a definir qué es un terreno. Un terreno es un bien inmueble por naturaleza. Se define jurídicamente como el suelo y no solamente la parte de la superficie, sino también la parte aérea y la parte del subsuelo hasta donde le sea útil al propietario. También incluyen todo aquello que esté adherido al terreno, como puede ser construcciones, plantas o árboles. También hay varios tipos de terrenos. Hay terrenos que son urbanos o privados, hay terrenos que son ejidales o comunales, y dependiendo del tipo de terreno que se está vendiendo, va a ser el tratamiento para el cálculo del ISR. Para este video nos vamos a centrar en una venta realizada por una persona física, ya que en la mayoría de los casos se da esta situación. Para poder calcular este impuesto va a depender de varios factores. No le podemos decir a una persona que nos pregunte: oiga, contador, si yo vendo un terreno en 5 millones de pesos, ¿cuánto ISR debo de pagar? No es fácil responder a una cantidad exacta, ya que para esto va a depender el régimen fiscal en el que estás tributando la persona. Va a depender la fecha en que adquirió el terreno y la fecha en la que lo vendió. También, si te heredaron el terreno, si hay algún tipo de construcción en el terreno, gastos de mantenimiento o algún otro gasto legal. Por ejemplo, si la persona física está en el régimen de actividad empresarial y profesional o en el régimen simplificado de confianza, mejor conocido como reciclo, el cálculo del ISR va a ser distinto siempre y cuando ese terreno forme parte de sus activos del negocio, que forme parte de su contabilidad. En cambio, si ese terreno no forma parte de su contabilidad, lo adquirió antes o después de su negocio, pero no tiene nada que ver o no está relacionado con el negocio, entonces ahí sí el cálculo también va a cambiar. Para este ejemplo de cálculo voy a tomar como base a una persona física del régimen de sueldos y salarios, es decir, que percibe ingresos por nómina, y esta persona adquirió un terreno y decide enajenarlo o venderlo. Este cálculo lo realiza la persona que se encarga de escriturar la enajenación del terreno, la venta del terreno. En este caso son los notarios o fedatarios públicos. Estos son responsables solidarios de enterar el ISR a través del que vende el terreno. Lo hacen a través de una declaración que se presenta dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se realiza la escrituración. Y bueno, este tipo de cálculos me recuerda a mi etapa de ir a la primaria, cuando el profesor nos ponía problemas matemáticos. Vamos a tomar como ejemplo a una persona física, le vamos a poner con nombre Pedro. Pedro es una persona que recibe ingresos por salarios y él adquirió un terreno en diciembre del año 2018, decide venderlo en febrero del año 2026. Es importante tener toda esta información: la fecha en que se adquirió, la fecha en que se vendió, cuánto le costó al inicio cuando lo adquirió, en cuánto lo está vendiendo. Además, es importante también conocer si realizaste algunos gastos de mantenimiento, algunos gastos notariales, porque estos gastos nos van a servir para determinar la ganancia en venta del terreno, ya que si no hay ganancia, no hay impuesto que pagar. Ahora sí, vamos a comenzar con los cálculos. Si tienes calculadora, sácala, saca un papel y un lápiz para que me vaya siguiendo en estos cálculos. Tenemos los datos principales, que es la fecha de adquisición del terreno, que fue diciembre del año 2018. Costo de adquisición, 6 millones de pesos. Fecha de la venta o de la enajenación fue en febrero del 2026. Y el precio al que se vendió el terreno fue de 10 millones. El primer paso que tenemos que seguir es calcular la ganancia en la venta del terreno. ¿Y cómo se determina esta ganancia? Muy sencillo. Tienes el precio de venta del terreno, que son los 10 millones. A estos 10 millones les vamos a restar lo que es el costo de adquisición, que son los 6 millones de pesos, pero actualizados. ¿Qué significa actualizado?
que vamos a aplicarle un factor de inflación por el periodo comprendido desde diciembre del año 2018 hasta el mes de febrero 2026, ya que con el paso del tiempo los terrenos aumentan de valor debido a la inflación que hay en la economía de nuestro país. Además, podremos restarles también los gastos notariales, gastos por escrituras de adquisición o gastos de avalúo, comisiones y mediaciones que se hayan pagado para poder realizar la venta de este terreno. Igual estos gastos se tendrán que actualizar si es que los hay, y hay forma de comprobarlos, ya sea que tengas alguna factura de este tipo de gastos, porque si no hay comprobante fiscal no podrán ser aplicados. Entonces vamos a continuar con el cálculo de la ganancia. Aquí solamente vamos a tener el costo de adquisición como una deducción para determinar nuestra ganancia. No vamos a poner gastos notariales y gastos de avalúo, etcétera, para determinar la ganancia. Procedemos a actualizar el costo de adquisición, que son los 6 millones, siguiendo la siguiente fórmula. Vamos a tener que consultar unos índices que publica el INEGI el día 10 de cada mes. Estos índices se llaman Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se utilizan para medir cuál es la inflación que existe de un periodo a otro. Vamos a buscar el INPC del mes anterior al mes de la venta. En este caso sería enero del 2026. Y el INPC del mes en que se adquirió el terreno, que sería diciembre del año 2018. Vamos a sustituir los datos de la fórmula y tenemos que el INPC de enero es de 143.588 y el INPC de diciembre es 103.020. Hacemos la división y nos va a dar un factor. Aquí es importante decirles que debe de estar redondeado a 4 decimales después del punto. Entonces sería 1.3938. Este factor, el 1.3938, se lo vamos a multiplicar a los 6 millones de pesos y nos va a resultar 8.362.800 pesos. Ese es el valor del costo de adquisición ya actualizado, que vamos a disminuir del precio de venta, que son los 10 millones. Los disminuimos y nos da como resultado 1.637.200 pesos. Esta es la ganancia que obtuvo Pedro al enajenar este terreno. Ahora sí, vamos con el paso número 3, que es determinar el ISR. Como les comenté en un apartado anterior, el cálculo lo realiza el notario y este se lo cobra al vendedor del terreno para que el notario lo pague a cuenta de él. Seguimos el procedimiento para el cálculo del ISR que nos indica el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos indica primeramente que tenemos que dividir la ganancia en venta del terreno entre los años transcurridos desde que se adquirió el terreno hasta la fecha en que se vendió, sin exceder de 20 años, y deben de ser años completos. Entonces, si contamos de diciembre hasta la fecha de febrero de 2026, nos dan 7 años de plazo. Al realizar la división, nos da como resultado que la ganancia en venta de terreno por un año nos da de 233.886 pesos. ¿Y por qué lo tenemos que dividir entre 7 años? Bueno, porque la venta del terreno se realizó en el año 2026. Y recuerden que el ISR es un impuesto que se causa anualmente, por lo que el procedimiento de cálculo primero se va a hacer por un año y ya después se calculará por los otros 6 años que pasaron. Enseguida les explicaré cuál es el procedimiento para que les quede más claro. Ya que tenemos la ganancia por un año, lo que vamos a hacer es hacerle el cálculo anual a esa cantidad, a los 233.886. Le vamos a aplicar unas tarifas que vienen en el artículo 152 de la ley del ISR. Una vez aplicadas esas tarifas, nos va a dar como resultado un ISR de 27.298 pesos. Este ISR es solamente por un año. Entonces, ahora sí, como ese ISR es por un solo año, faltan 6 años más. ¿Qué nos dice la ley? Multiplícame esos 27.298
298 pesos por 7 años. Y el resultado va a ser el pago provisional de ISR que el notario te va a descontar. ¿Cuánto nos resultó? 191,086 pesos. Esta cantidad es lo que tendremos que pagar por vender este terreno de 10 millones de pesos. Pero ojo, este es el pago provisional. ¿Qué significa esto? Que tendremos que hacer declaración anual en donde ya se ajustará el valor real del ISR que debimos de pagar, porque Pedro también tiene más ingresos, también recibe ingresos por sueldos y salarios. Y la misma ley en el artículo 127 nos indica que le tenemos que dar un 5% de la ganancia del terreno al Estado al que pertenece el terreno que se está vendiendo, por lo que le correspondería al Estado 81,860 pesos. Pero no lo vayas a incluir como un impuesto adicional más. No, la misma ley nos indica que estos 81,860 pesos son acreditables para el ISR que nos retuvo el notario. ¿Qué significa esto? Que esos 81,000 pesos se van a descontar del ISR del pago provisional de los 191,086 pesos. Aquí, como se ve en la pantalla, vamos a hacer una repartición. Los 81,000 pesos se van a ir para el Estado y 109,226 pesos se queda para la federación. Hasta aquí ya determinamos el ISR que nos descuenta el notario. Ahora vamos a la parte de la declaración anual del ISR, que es donde se acumulan los demás ingresos que obtuvimos en el año. Y este cálculo se realiza ya que, si analizamos poquito, el terreno se vendió en febrero del 2026, pero no sabemos si en los meses que faltan, desde marzo hasta diciembre del año 2026, Pedro va a tener más ingresos. Por eso mismo tenemos que hacer la declaración anual y ajustar el ISR que realmente se tuvo que pagar. Vamos a seguir el procedimiento del artículo 120 de la ley del ISR. Ténganlo este dato como fundamento legal para consultarlo, aclarar algunas dudas. Y de igual manera que los notarios, el artículo 120 nos indica que tenemos que dividir la ganancia en venta del terreno por los mismos 7 años, sin exceder de 20 años. Ya el resultado ya lo conocemos. Aquí en la pantalla les voy a desglosar para que sea un poquito más claro la parte de la ganancia por un año y por el resto de 6 años, ya que este dato se va a necesitar. Ahora sí, Pedro obtuvo ingresos por sueldos y salarios de 500,000 pesos en el año 2026. A esta cantidad le vamos a sumar la ganancia de la venta en terreno solamente por un año, que son 233,886 pesos. Con esto vamos a obtener el dato que se llama base gravable, que se utiliza para aplicarle el cálculo del impuesto anual del ISR. Desde aquí va a salir el ISR real que debe de pagar Pedro, o en su caso un saldo a favor. No sabemos. Le aplicamos la tarifa del artículo 152 de la ley del ISR y nos va a dar como resultado un ISR de 144,999 pesos. A esta cantidad la vamos a dividir entre la misma base a la que le aplicamos la tarifa, que son los 733,886, y nos va a dar una tasa efectiva. Esta tasa la vamos a multiplicar por el valor de la ganancia en venta del terreno por los otros 6 años que no se han calculado. Ahí en pantalla pueden ver el cálculo. Sí, son 1,403,314. A esa cantidad le vamos a multiplicar la tasa de 19.75% y nos va a dar un ISR anual causado de 277,155 pesos. Si ven la pantalla, aquí ya aparece el ISR determinado por un año y por 6 años. Según el artículo 120, esas dos cantidades se deben de sumar y nos va a dar un ISR anual de 422,154 pesos. Pero aún no terminamos. El patrón de Pedro, para la empresa en la que trabaja, le descontó o le retuvo un ISR de 90,000 pesos. Y recuerden que el notario también nos descontó una parte de ese ISR, que son 191,086 pesos. Este ISR se tiene que disminuir del cálculo anual y nos va a resultar a pagar un ISR a cargo de 141,000
68 pesos. Y bien, hasta aquí terminamos el cálculo. Fue un ejemplo muy sencillo. Va a depender de cada persona y de diferentes supuestos. Y nomás como comentario, si Pedro no hubiera obtenido algún otro ingreso, que no estuviera trabajando para ninguna empresa, su ISR anual sería el mismo que le retuvo el notario. Por lo tanto, no le saldría impuesto a pagar o impuesto a favor. Esta diferencia se generó debido a los demás ingresos que obtuvo, además del terreno. Y si me preguntas, contador, ¿hay alguna forma de no pagar el ISR? ¿O hay algún tipo de terreno donde no se pague el ISR? Pues sí, sí los hay. El artículo 93 en la fracción 28 nos indica que está exento del pago del ISR enajenación de los derechos parcelarios o comuneros, siempre y cuando sea la primera transmisión o la primera venta que se haga a través de fedatario público esta operación y que la persona demuestre que acredite que es titular de los derechos parcelarios. Si no cuenta con esta información o con esta formalidad que indica la ley agraria, tendrá que pagar el ISR. Te doy gracias por ver este video. Por favor, si te agradó la información y te sirvió, regálame tu like, hazme comentarios abajo si requieres mayor información o si quieres que haga un video o expanda este tema un poco. Por favor, te lo agradeceré. Nos vemos hasta el siguiente.